Nuestro tema del día de hoy es proporción directa y proporción inversa. Para esto colocamos dos problemas. Debemos de identificar qué tipo de proporción es, y para eso tenemos que leer cuidadosamente los datos del problema. Y nos dice: una llave abierta 6 horas diarias durante 7 días ha arrojado 6.120 litros de agua. ¿Cuántos litros arrojará durante 14 días si se abre 4 horas diarias? Nuestro primer paso es sacar el número de horas totales y tenemos lo siguiente: vamos a multiplicar las 6 horas por los 7 días y esto nos va a arrojar un resultado de 42 horas totales. En el caso de número 2, que es la parte de abajo, son 4 horas diarias que van a ir multiplicadas por los 14 días, y esto nos arroja un resultado de 56 horas diarias, perdón, de 56 horas totales. Ok, ya que tenemos nuestros datos, vamos a generar nuestra regla de 3 o proporción. Puede ser directa o puede ser inversa. Vamos a ver qué tipo de proporción es. En el caso número 1 tenemos que en 42 horas se están arrojando 6.120 litros. Y en 56 horas pues no tenemos cuántos litros. Ahora, ¿qué notamos de este problema? Ok, de este problema notamos que si aumenta el número de horas, ¿qué tendría que pasar con los litros? Tendrían que aumentar. Por lo tanto, es una regla de 3 directa. Las 56 horas multiplicadas por los 6.120 litros dividido entre las 42 horas. Para verificar o para ser un poquito más específicos, tenemos que anotar la siguiente regla, pero antes de anotarla sacamos nuestro resultado. Por las 42, las 56 horas multiplicadas por los 6.120 litros, eso nos va a dar un total de, hacemos la operación de 56 por 6.120 y nos da un total de 342.720. Esto va dividido entre las 42 horas y esto nos arroja un resultado de 8.160 litros totales. Sabemos que horas con horas se van a cancelar y nos quedarían en total litros. Entonces 8.160 litros. De esto, ¿qué podemos deducir? Una regla general, que para que sea una proporción directa, significa que si una cantidad crece, la otra también tiene que crecer. Si una cantidad disminuye, la otra también tiene que disminuir. Y entonces a este tipo de proporción le llamamos proporción directa. Y podemos poner que cuando una cantidad crece, la otra también. O bien podemos decir que cuando una cantidad disminuye, la otra también.
tiene que disminuir. Por eso es que se le llama proporción directa. Muy importante ir considerando este tipo de situaciones, pero también es importante considerar que para eso debemos de fijarnos en los datos de los problemas. O sea, no siempre es que veamos de esa manera tan directa, ¿no? Sería cuestión de que leyéramos el problema y verificáramos los datos, y estos a veces son de razonamiento lógico. Ahora, el segundo problema nos dice: se llenan 24 frascos con capacidad para 250 gramos con mermelada de fresa. ¿Cuántos frascos de 300 gramos se pueden llenar con la misma cantidad de mermelada? Ahora, desde el inicio del problema nos podemos dar cuenta que si son 24 frascos con la capacidad de 250 gramos, y la pregunta nos dice que cuántos frascos aumentan los gramos, ¿qué va a pasar con los frascos? Pues tendrían que disminuir. Y entonces sería una regla de 3 inversa, porque una cantidad aumenta y la otra tiene que disminuir. Entonces vamos a generar nuestra regla de 3 o proporción inversa. Regla de 3 inversa o proporción inversa, pero de todos modos tenemos que analizarla. 24 frascos con 250 gramos y la siguiente sería que yo no conozco el número de frascos, pero sí conozco el número de gramos, que serían los 300 gramos. Ok, esto significa, o si analizamos el problema, implica que si aumentan el número de gramos, obviamente en este caso tienen que disminuir el número de frascos. Entonces nos da una regla de 3 o proporción inversa. Reitero, es parte de un razonamiento donde analizamos que si va a aumentar la cantidad de gramos, obviamente los frascos tendrían que forzosamente disminuir. Entonces tenemos lo siguiente: cuando es una regla de 3 inversa, multiplicamos los 24, la parte de arriba, los 24 frascos, los vamos a multiplicar por los gramos de esos frascos, que serían los 250 gramos, y los vamos a dividir entre los 300 gramos. ¿Y esto que nos da? Si multiplicamos los 24 por los 250, nos da un total de 6000, y lo dividimos esto entre los 300 gramos. Obviamente cancelamos gramos con gramos, simplificamos, y esto nos da un resultado total. Si eliminamos o simplificamos los gramos, nos dan un total de, eliminamos un 0, eliminamos el otro 0, 60 entre 3 serían 20 frascos. Y entonces podemos deducir una regla, y esa regla la podemos colocar de la siguiente manera: proporción inversa. La vamos a poner en la parte de arriba para evitar que nos vayamos a confundir. Propor inversa. La proporción inversa la podemos deducir de la siguiente manera: cuando una cantidad crece y la otra disminuye, cuando una cantidad crece y la otra disminuye, o cuando una cantidad
disminuye y la otra crece. Entonces se le llama proporción inversa. Se puede decir tan simple así como la acabé de anotar, pero lo más ideal es que tengamos en cuenta que es el análisis del problema. Tenemos que fijarnos bien y analizar o razonar el problema de acuerdo a sus datos para verificar si es una regla de 3 directa o si es una regla de 3 inversa. Para esto tenemos que, reiterando el problema de arriba, 42 horas, 620 litros, aumentan las horas, aumentan los litros. Aumentan los gramos, se supondría que tendrían que aumentar los frascos, pero no, porque si metemos más gramos, entonces los frascos tendrían que disminuir. Eso sería por un razonamiento lógico. Eso sería nuestro tema de proporción directa y proporción inversa. Es muy importante, y reitero el punto, que debemos de leer los problemas detenidamente y con mucho cuidado. Implica un razonamiento. Eso es todo de proporción directa e inversa.